a Estefano. Buenas tardes a nuestros amigos conectados de España y buenos días a nuestros amigos conectados de América Latina. Hoy, en esta sesión de webinar de Calefi, hablaremos sobre los sistemas de recirculación de agua caliente sanitaria, que son muy útiles para mejorar el confort, el ahorro de agua y para muchos otros aspectos. Nuestro ponente es el ingeniero Felipe Camera, a quien muchos de vosotros ya conocéis muy bien. Os recuerdo que podéis escribir vuestras preguntas pulsando el botón de la derecha abajo, el botón domande en italiano. Muy bien, ahora dejo la palabra a nuestro Felipe. Muchas gracias, Stefano. Bueno, buenas tardes y buenos días, depende de las latitudes. Yo voy a desconectar mi cámara para no desconcentrarnos. Bueno, entonces, y vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar de circuitos de recirculación. Estos circuitos son circuitos bastante especiales y son especiales porque tienen, bueno, son dos mundos juntos. Los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. ¿Y qué quiere decir con esto? Es que, por ejemplo, un circuito cerrado, un circuito de calefacción, normalmente quien trabaja en esa área no hace fontanería y quien hace fontanería muchas veces tampoco hace calefacción. Con lo cual, cuando se juntan estos dos sistemas, es natural que problemas surjan y, bueno, y esta presentación, esta charla, será un tentativo de daros soluciones para mejorar esta instalación tan crítica. Bueno, las reglas nuevas de España que se están aconteciendo ahora mismo, el Real Decreto 487 y la UNE 1030, hacen un gran focus sobre los tratamientos y la verdad es que las reglas en Europa hacen mucho más focus en las instalaciones. Es un trabajo mucho más de prevención, hacer una buena base para evitar que estar constantemente haciendo desinfecciones que a lo largo del tiempo hacen daño a las instalaciones. Pero vamos a empezar. Déjame. Oh. Muy bien. Entonces, los circuitos de recirculación, bueno, son útiles evidentemente para proporcionar un confort de utilización y esperar menos por agua caliente sanitaria. En instalaciones grandes es común tener que esperar un montón, pero con el circuito de recirculación permite esperar menos y con eso también tener un ahorro de agua que es importante y a los días de hoy es aún más importante porque es un recurso cada vez más escaso con el cual se debe proteger. Evitar el estancamiento también es una medida que se puede lograr con un buen diseño de recirculación como modo de evitar la formación de biocapas. Las biocapas, yo quiero decir también algo aquí a este nivel porque es un tema muy importante, porque las biocapas es materia orgánica que está dentro de las tuberías y que promueven el desarrollo de colonias de bacterias, no solo Legionella, pero otras también. Y entonces son muy difíciles de tratar. Solamente, bueno, los tratamientos térmicos y químicos normales, el cloro y hipoclorito de sodio, no son eficaces cuando el sistema está altamente contaminado o con biocapas, sino entonces debe utilizarse biodispersantes. Y entonces es todo un proceso bastante complicado, tampoco es muy efectivo, pero lo mejor es evitar que se formen. Entonces hay que evitar el estancamiento, pero también en una fase que es crítica, que según muchas reglas europeas, es el periodo entre las pruebas de presión y la puesta en marcha. Este periodo es un periodo crítico porque cuando yo hago una prueba de presión con agua, muchas veces no hago la limpieza de la instalación, hay materia orgánica dentro y se queda
estancada durante mucho tiempo. Con lo cual, durante este periodo, es un periodo crítico de formación de biocapas, que una vez que se forman, ya es muy complicado atacar este problema. Con lo cual, una sugerencia que algunas reglas europeas hacen es hacer las pruebas de carga, las pruebas de presión con aire comprimido. ¿Okay? Y así podemos acercar la limpieza de la instalación y las puestas en marcha mucho más cerca de la data, de la fecha de entrega de la instalación. ¿Okay? Bueno, lo hacemos. Bueno, vamos aquí a mirar un poquito. Déjame poner aquí una caneta, un bolígrafo. Muy bien. Entonces, vamos aquí a mirar como nivel 0 las diferencias entre los circuitos abiertos y cerrados. Esto yo creo que es bastante importante. Entonces, empezaremos con los circuitos abiertos. Bueno, son circuitos abiertos porque yo, cuando abro un grifo, yo tengo el paso de agua desde la acometida hasta el grifo, ¿no? Entonces, es un circuito abierto. Hay renovación de agua, hay salida y también hay entrada de agua. Entonces, en el caso que tengo una acometida con una presión suficiente, me puede hacer llegar al agua al punto más distante. Pero si tengo una columna o un portal muy alto, puedo necesitar de tener un grupo de presión que normalmente trabaja en la orden de bar, de presión. Cada bar son 10 metros de columna de agua. Y entonces, esto para llevar al agua hasta el último punto, ¿ok? Las velocidades es frecuente que tengamos más de 2 metros por segundo y un calor X que vamos a ver ya, porque es solamente una variable. En paso, los circuitos cerrados son totalmente distintos, como vamos a mirar. Entonces, yo hice este diseño, ese dibujo súper sencillo. Esto, bueno, es una línea que representa un tubo y tenemos una bomba. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, no tenemos ni entrada ni salida de agua. Es un circuito cerrado. Entonces, esto es decir que en este punto, en esta cota, a este nivel, por así decir, la columna de agua que está por aquí es igual a esta. Con lo cual, la presión estática es igual. ¿Ok? Con lo cual, la bomba, en vez de ser un grupo de presión, se llama una bomba circuladora que trabaja en la orden de los metros de columna de agua. O sea, 10 veces menos potente que un grupo de presurización. ¿Y por qué solo tiene que tener esta presión tan baja? Porque la única resistencia que tiene que vencer no es la altura de una columna, es simplemente tiene que vencer la resistencia del atrito de agua dentro de las tuberías. Y esta es una resistencia muy baja, en torno de 10 milímetros de columna de agua por metro o 50 milímetros de columna de agua por metro. Entonces, no tiene que tener una presión muy alta para hacer agua circular por todo mi circuito. Al final, es como que yo puedo tener aquí una altura de unos 20 metros y puedo tener fácilmente una bomba con 5 metros de columna de agua y hace agua girar por todo mi circuito. ¿Okay? Entonces, cuando combinamos estos dos circuitos, muchas veces empiezan los problemas. Y el principal problema es el equilibrado. En este dibujo se puede mirar que tenemos aquí válvulas de equilibrado, ¿ok? Pero muchas veces no la tenemos. Y entonces, como el agua andará siempre por donde hay menos resistencia, es natural que cuando la bomba circuladora funciona, entonces tengo circulación en la primera columna, ¿ok? Porque está más cerca, probablemente en la segunda también, pero a medida que me voy alejando de la bomba circuladora, puedo no tener caudal ni temperatura en las últimas columnas o portales. Y esto lleva a esperar mucho tiempo, gastar mucha agua y, sobre todo, promover la formación de biocapas y el desarrollo de legionela. Y esto hay que evitarse. Bueno, vamos a hablar un poquito de estrategias, la estrategia que puedo utilizar para hacer este circuito lo más eficiente posible. Entonces, cuanto más cerca posible del punto de consumo, bueno, mejor. Bueno, esto evidentemente depende de la instalación, si es un hotel, si es un gimnasio, si es una escuela, si es un hospital. Hay todo una filosofía
y de estrategias que podemos utilizar cuando no es posible llegar tan cerca del punto de consumo. En otros casos, como en los hospitales, en situaciones de muy riesgo, es muy importante llegar muy cerca. Y entonces vamos a analizar aquí cuándo podemos utilizar uno u otro. ¿Okay? Evidentemente que cuando llegamos más cerca del punto de consumo, tenemos dos situaciones muy importantes, que es el control de presión en edificios altos y también la contabilización de agua caliente sanitaria en comunidades de vecinos. También tiene sus retos porque va a complicar un poquito la situación cuanto más cerca voy del punto de consumo. Bueno, las reglas en España, en este momento, esperamos a todo momento que todavía se cambie un poco, pero en este momento se está promoviendo mucho más una distribución a alta temperatura, sin mezcla de central. Y esto conlleva, evidentemente, a riesgos de quemaduras, que es un tema que también vamos a afrontar en esta charla. Bueno, empezaremos con algunos diagramas generales. En este caso, estamos hablando de una habitación unifamiliar. Normalmente las reglas, los reales decretos y las normas dicen respecto siempre a edificios públicos, ¿no? Nunca edificios unifamiliares. Pero la verdad es que no hace mal y en realidad es bueno poder incorporar estas estrategias también en unidades unifamiliares. O sea, en este ejemplo tenemos un piso superior con cuartos, ¿no? La parte baja con la cocina, tenemos una producción con un depósito que es muy de moda, en particular en España, porque las olas de calor están creciendo muchísimo y es la forma preferencial de producción de agua sanitaria. Entonces, en este caso, como está alejado suficiente para justificar un tubo de recirculación que después, a través de un control horario o un interruptor, yo puedo llevar y gastar el mínimo posible de agua y ahorrar lo máximo posible también de energía. En este tipo de instalación, como la renovación es frecuente, el facto de tener aquí una acumulación que podría representar un riesgo de contaminación todavía no es un riesgo muy grave porque hay una renovación frecuente. Todavía hay que avaliar si es una casa de habitación principal o secundaria. Esto es otro tema que después, hay que hablar. Bueno, continuaremos con una instalación ahora de mayor dimensión, con dos portales. Entonces aquí tengo que tener atención con el equilibrado para garantizar que tengo una distribución uniforme de temperatura en los portales. Y aquí, llamo la atención, aquí inicio ya con una parte que creo que es importante, que es atención al contenido de agua que está fuera de la distribución de agua. Después tenemos otro tipo de distribución, una distribución horizontal, donde tenemos aquí las válvulas de equilibrado. En este caso, hay que tener mucha atención al control de presión, que vamos a ver también más tarde cómo funciona, creo, porque también es muy importante. Y ahora empezamos fuera de la parte de la distribución principal, que esta parte es muy importante esclarecer muy bien. Entonces, yo voy a hacer referencia a esta norma bastantes veces en esta charla. Es la UNE CEN 16355. Esta es una transcripción de la norma española. De esta CEN es el Comité Europeo de Normalización, que la UNE tiene que respetar. ¿Okay? Y en esta norma se habla de un máximo de 3 litros, que es el volumen máximo que puede estar estancado. Entonces, si yo tengo el volumen de agua que está contenido en la distribución fuera de la recirculación, se sube de 3 litros, yo tengo de llevar mi recirculación lo más cerca posible para evitar estos 3 litros. Esto es una regla oficial
y técnica, no solo de esta norma, pero también de las reglas de Organización Mundial de Salud. Lo que dice las reglas españolas, que muchos países de Latinoamérica también siguen, es 5 metros de tubo o 3 litros de agua. Pero los 5 metros de tubo representan un problema porque si yo considero, por ejemplo, tubos PEX, un tubo de 3/4 y tengo prácticamente 15 metros de tubo. Entonces, es algo bastante raro, ¿no? Entre 5 metros y 3 litros. Es posible hacer los 5 metros, ¿eh? No es imposible. Pero, como dije antes, hay que atentar al tipo de instalación que tenemos adelante, ¿ok? Y estudiar bien el coste-beneficio y de riesgo, evidentemente. No podemos hacer una instalación que pueda representar un riesgo para nosotros. Bueno, adelante. En términos de equilibrado, tenemos varias opciones. Tenemos el equilibrado estático y dinámico. Empezaremos aquí con el equilibrado estático. Y ya es una suerte cuando tenemos una válvula de este tipo en una instalación. Muchas veces no tenemos válvula ninguna. Otras tenemos una válvula de bola que tampoco sirve para nada. Pero esta válvula como mínimo sería importante tener. Pero asimismo, como es una válvula estática y este sistema es bastante variable porque el caudal de recirculación es muchísimo más bajo, a poco no dice, pero el caudal de recirculación en el código técnico de edificación indica como un 10% del caudal nominal, y entonces esto hace con que el caudal es muy variable en un circuito de recirculación. Es bastante complicado lograr una condición óptima con ese tipo de válvula. Primero porque como el caudal es muy bajo, la medición es muy complicada de lograr, porque estos puntos de presión donde se hace el caudal, como a caudales muy bajos es complicadísimo aferir bien. Entonces, como la precisión no es muy buena, vamos a tener que jugar con la bomba de recirculación, tenemos que ponerla con una velocidad extra para garantizar que tenemos una distribución buena en todos los puntos del circuito. Pero tenemos después también el equilibrado dinámico, dos tipos de caudal constante a través de esta válvula que se llama autoflow. Algunos de vosotros ya conocen. Esta válvula dentro tiene un cartucho que se ajusta su paso en función de la presión diferencial. Entonces, toda la dinámica de un circuito de recirculación con esta válvula no pasa nada porque va a siempre dar un caudal fijo. Entonces, es bastante precisa en este punto y se puede utilizar en recirculaciones de agua sanitaria. También puede utilizarse en sistemas con contaminación, ya vamos a ver más adelante cómo funciona, y en recirculación de agua fría sanitaria. Parece broma, pero no es. La agua fría sanitaria puede representar un riesgo bastante importante. Y finalmente tenemos la válvula, el regulador termostático. Esta válvula está referida en el Real Decreto. En la norma 1 se habla de válvula de asiento, que podrá ser esta, la 130, pero en el nuevo Real Decreto se habla de una válvula termostática. Bueno, las dos funcionan, pero esta realmente, en términos de funcionalidad, de performance, es mejor pues que garanta un caudal mínimo, porque la regulación se hace en base a la temperatura. Y entonces, cuando llega la temperatura, está con un paso muy pequeño y entonces el caudal será siempre el mínimo y lo que da ahorros energéticos en las bombas de recirculación. Solo se puede utilizar, evidentemente, en circuitos de agua caliente sanitaria y puede tener un segundo cartucho para hacer una desinfección caso sea necesario. Bueno, esta válvula, en términos de puesta en marcha, es muchísimo más simple que por ejemplo, su hermana estática. Basta, manipular el mando aquí con una temperatura más alta y entonces se abre un poquito más el paso y mantiene su característica dinámica. Es súper fácil hacer la puesta en marcha. La más fácil, evidentemente, es el autoflow porque es un cabo fijo, pero tienes que hacer bien las cuentas para poner el cartucho correcto. Todavía se
por algún motivo hay un equívoco, se puede cambiar también el cartucho. Bueno, vamos a ver. Vamos a enfocar un poquito más en el regulador termostático porque es una válvula un poquito más desconocida que las otras. Las otras tienen mucha historia en la parte de circuitos cerrados, pero esta es dedicada exclusivamente para circuitos de recirculación de agua sanitaria. Bueno, tenemos varios modelos. Este tiene dos cartuchos, uno de regulación y otro para desinfección térmica. Este tiene, en vez de tener el cartucho, tiene un hueco donde se puede después poner un cartucho actuado por un mando termostático y la versión simple que se puede utilizar cuando yo trabajo constantemente con altas temperaturas. Muy bien, vamos aquí a mirar un pequeño vídeo. Esto está en nuestra página de YouTube, que los invito a consultar. Tenemos muchos vídeos muy interesantes sobre varios temas, pero ahora vamos a enfocar aquí en la parte del regulador termostático. Bueno, aquí se puede mirar de un modo más visible cómo cierra el paso en función de la temperatura. Entonces tiene ese elemento termostático que abre y cierra en función de la temperatura, pero nunca cierra totalmente porque yo cuando quiero hacer una desinfección térmica tengo de permitir que el segundo cartucho pueda sentir el aumento de temperatura y va a reabrir la válvula para hacer la desinfección térmica con un poquito más de caudal. Y aquí se ve el cartucho que se puede poner actuado por el mando electrotérmico. Bueno, este mando está muy bien, por ejemplo, para sistemas nuevos, pero en renovaciones donde no tienes posibilidad de tener una conducción eléctrica, para actuar los mandos, la solución termostática funcionará muy bien. Bueno, aquí se puede mirar el corte interno. Nosotros tenemos en nuestra página web, se basa en 116, sacas toda la información en castellano sobre esta válvula. Entonces tenemos todos estos dibujos son sacados desde allá. Los cartuchos de recirculación, cartuchos de desinfección. Bueno, está todo muy bien detallado. Tiene incluso algunos gráficos. Aquí no vamos a entrar en gran detalle porque tampoco interesa, pero aquí si algún ingeniero quiere calcular con precisión el caudal a través de la válvula, lo puede calcular. Tenemos aquí las informaciones de KV máximo, de KV mínimo, de KV de desinfección. Esto todo está disponible en la web y lo podéis consultar. De una forma bastante más simple, el modo de elegir esta válvula, que está disponible en media 3/4, 1 y 1 1/4, bueno, se puede elegir muy fácilmente a través de la dimensión de la tubería de retorno. ¿Okay? Es una válvula bastante flexible, con lo cual se puede ajustar a las condiciones que tenemos en la instalación. Bueno, adelante. Riesgo de quemadura. Este es un punto que yo creo que es muy importante hablar de él. Y aquí nuevamente vamos a hablar de la recomendación de esta norma europea. Como dice antes, las reglas en España están mucho por utilizar temperaturas muy altas en la distribución y entonces con este nivel de temperaturas de 60 grados de distribución, esto puede representar un riesgo importante, especialmente en crianzas o entonces en personas más viejas, ¿okay? Por razones distintas. Las crianzas porque tienen la piel muy sensible y los viejos porque tienen la piel muy insensible. Entonces, cuando se dan cuenta, ya están con una quemadura grave. Pero el riesgo de quemadura es una función, ¿okay? Es una función de la peligrosidad, ¿okay? En este caso, una quemadura es grave, y la probabilidad de ocurrencia. ¿Okay? Y entonces, hoy en día, y la mayor parte de las reglas de control de Legionela asentan muchísimo en estos dos vectores, ¿okay? La peligrosidad del riesgo
y la probabilidad de ocurrencia. Entonces se hacen tablas inmensas para saber, bueno, qué podemos hacer para minimizar ese riesgo. Entonces, yo he hecho aquí una pequeña tabla. Bueno, esto lo he hecho yo, que esto no es de la norma, pero solo para que entendáis un poquito mejor esta cuestión de riesgo. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos, como algunos de vosotros bien sabéis, un sistema de mezcla, de premezcla de central, que permite acercar la temperatura de distribución al consumo de modo a obtener ventajas de ahorro energético, pero siempre en seguridad, porque es un sistema que tiene un control de temperatura de retorno y permite hacer una desinfección periódica, ¿okay? Todos los días o con la frecuencia que quieran. Normalmente se hace por la noche, ¿okay? Y entonces, como el riesgo de quemadura es grande, pero en esta fase, pero como se hace por la noche, la probabilidad de ocurrencia es muy bajo. Entonces, el riesgo, yo diría que es bajo. ¿Okay? Tal vez no tan bajo en adultos sanos, especialmente en hoteles, porque muchas veces, bueno, van en bares, ¿no? Y pueden llegar al hotel, a la habitación en un horario de desinfección, y bueno, pero son adultos sanos y tienen una capacidad de respuesta más rápida o no. Bueno, pero bien, si trabajamos con un nivel de temperatura constantemente alto, entonces sí tenemos un riesgo considerable, tanto para adultos sanos, pero especialmente para crianzas y ancianos. ¿Okay? Esto hay que tener en cuenta cuando se trabaja en una instalación dedicada a este tipo de usuarios. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer? Podemos utilizar sistemas de control de temperatura cerca de los puntos terminales. En este caso, tenemos aquí una válvula de mezcla, una mezcladora. Aquí, independientemente si hay 3 litros más o menos después de la distribución, la renovación de agua como mínimo debe ser siempre semanal. Esta es una regla general por todos los países. Pero como es una mezcladora termostática, bueno, no va a permitir desinfección hasta el punto terminal. Pero esto, si hacemos la renovación como mínimo semanal, es un riesgo tal vez no tan grande como no hacer la renovación. Pero bueno, ¿y qué soluciones tenemos para este tipo de solución? Bueno, tenemos un montón de válvulas, todas estas que aquí están. No vamos a hablar específicamente de todas, evidentemente, pero solo para que tengas la idea. Todas estas válvulas están disponibles en, bueno, media, 3/4 y una. El caudal mínimo es muy bajo, basta un grifo y ya está. Pero después es una cuestión de elegir la más adecuada a tu instalación. Entonces, depende de la regulación de temperatura. Hay diferencias, unas 30 C35, otras 30 50. Si estás trabajando con un sistema solar, entonces tienes aquí algunas versiones solares que admiten una temperatura de entrada más grande. Hay también aquí una parte que yo creo que es súper crítica, que es la válvula check. Y esto lo miro muchas veces en instalaciones grandes, por ejemplo, en hoteles, tengo la distribución horizontal y después una salida para cada habitación. Si no tengo una válvula check en la entrada de agua caliente y fría, lo que me puede suceder es que cuando abro un grifo de agua caliente yo puedo tener agua fría y viceversa. ¿Por qué? Porque en este tipo de instalaciones hay muchas fluctuaciones de presión en la distribución de agua caliente y fría. Y entonces es absolutamente esencial poner estas válvulas check que, y muy bien, en el caso de Calefi, están dentro de los racores de conexión, con lo cual se queda una instalación bastante compacta. Bueno, después también hay, si es necesario o no, la funcionalidad antiquemadura, que en este caso tenemos esta válvula que es la más potente. Las otras se dicen que hay un cierre térmico. Esta diferencia de 15 grados es la diferencia desde el agua caliente que llega a la mesadora y su salida. Entonces, aquí bastantes grados de diferencia para garantizar la funcionalidad antiquemadura, en cuanto que estas tienen que ser un poquito más.
cerca de 15 grados para garantizar la misma funcionalidad. En todo caso, pueden consultar una aplicación de cálculo online que tenemos en nuestra página web, o entonces en el móvil también está disponible para Android y para Apple. Bueno, pero muchas veces me preguntan, Felipe, ¿qué puedo hacer? Me piden que haga una desinfección térmica hasta el punto de consumo. Bueno, no sufran, es posible. Hay soluciones que tienen un bypass, porque una mezcladora normalmente se regula para una temperatura, normalmente se regula con un termostato directamente en el cuerpo de la válvula o entonces en el grifo. Es la forma correcta de regular la temperatura. Pero en este caso hemos logrado una solución con el bypass para permitir hacer la desinfección hasta el punto de consumo. ¿Y cómo funciona? Bueno, vamos a mirar. Esta es la solución. También está disponible en la web, si lo quieres mirar. Tenemos, bueno, este es un monobloque, como puedes mirar aquí. Tenemos aquí dentro la mezcladora termostática y tenemos también un juego de obturadores conectado a este mando electrotérmico. También puede ser manual. ¿Okay? La versión simple, la versión con conexión agua fría y la versión completa con la caja de empotrar y los conectores. Bueno, básicamente este monobloque que hemos hecho resume todo esto que está aquí y un poquito más, porque también aquí debe tener una válvula para cerrar la mezcla. Pero como así es un poquito complicado de entender porque esto tiene varias dimensiones, vamos a mirar estas transparencias que se entiende mejor cómo funciona dentro. Entonces, pido vuestra atención para esta parte de aquí y para este. Este es un obturador que se puede comandar para cambiar entre el funcionamiento normal, que es esta. Entonces la válvula recibe agua caliente y agua fría y mezcla. Entonces, ahora miren aquí en este punto que voy a cambiar y se abre. Se abre la parte de arriba y se cierra la parte de abajo. ¿Okay? Entonces, en esta posición, lo que pasa es que cuando abre un grifo hay un bypass total a la mezcladora y el agua sigue hasta el punto de consumo. Y así logramos hacer una desinfección térmica hasta el punto de consumo. Bueno, ¿cómo podemos manejar esto? Hay un punto que yo creo que es bastante importante, antes de todo, que es no abrir los grifos a tope cuando hacemos esta operación de desinfección térmica hasta el punto de consumo. Y la razón es muy sencilla, porque si abro los grifos a tope, es muy complicado que el sistema de generación tenga potencia suficiente para mantener la temperatura de distribución, sino que la temperatura del propio depósito de acumulación. Es impensable que se logre una potencia instantánea tan grande. Y después también hay un riesgo muy grande de descargar durante 5 minutos, que es lo que dice el Real Decreto y creo que la UE también. 5 minutos, un grifo a tope a 70 grados, la red de saneamiento de PVC se destrozaría, creo yo. Bueno, para controlar esto, nosotros ofertamos un temporizador que podemos regular hasta 15 minutos y entonces, de una forma bastante sencilla, la camarera que va a hacer la limpieza de la habitación, por ejemplo, puede activar este sistema, abrir los grifos muy despacio, ¿okay? Y durante el tiempo designado, la agua va corriendo poco para no gastar mucha agua y garantizar la desinfección térmica en cuanto hacia la limpieza de la habitación. Cuando termina este periodo de tiempo, la válvula se desconecta y vuelve a funcionar la mezcladora termostática. Y entonces así, como es un procedimiento controlado por terceros, en principio, entre comillas, entrenados para hacerlo, no hay riesgo de quemaduras por parte de los usuarios. Bueno, adelante. Hemos mirado ya el equilibrado, hemos mirado también el control de temperatura. Vamos ahora a mirar algunos puntos que son importantes también de mirar cuanto más cerca llegamos al punto de terminal, más graves son estos problemas. Entonces vamos a ver
el control de presión y la contabilización. Bueno, hemos ponido a vuestra disposición este documento aquí. Lo puedes descargar directamente en esta presentación, en esta charla. Está disponible en el cuadro a vuestra derecha. Tienes la presentación en PDF y tienes este documento que lo puedes sacar directamente en la web, pero he ponido aquí porque yo creo que es importante. Habla de un tema que es el control de presión, pero lleva este punto de control de presión en circuitos de recirculación mucho más profundo en este documento de lo que nosotros vamos a hablar aquí. Aquí vamos a hablar un poquito en general. Entonces, ¿cuál es la filosofía cuando tengo un sistema de recirculación de agua caliente sanitaria en edificios muy altos? Entonces, la filosofía es más simple, es la siguiente. Es sacar todo lo que es control de presión fuera de la red de recirculación. Esto es la regla principal para que no tengáis problemas de control de presión y de control de temperatura. Porque si pones una reductora en la distribución, lo que va a suceder es el siguiente, es que no funciona, punto. Y no funciona, ¿por qué? Porque si puedes mirar en la salida de la reductora, aquí en este caso tenemos tres bar, Entonces, si tenemos esta columna, es natural que cuando se baje aquí yo tenga los mismos 3 bar, Pero antes de la reductora yo tengo 8 bar. 8 bar, bueno, puede ser de la cometida o puede ser de un grupo de presión. Entonces, todo este tubo yo tengo 8 bar. Y aquí hasta, evidentemente, una retención. Entonces, cuando la bomba, esta bombita circuladora, que trabaja en metros de columna de agua, llega a este punto con 3 más cualquier cosa, no puede abrir tampoco esta válvula check, no puede vencer la reductora de presión. Yo tengo que poner un grupo de presurización para hacer la recirculación y esto no está bien. Entonces, lo mejor que pueden hacer es sacar todo lo que es control de presión fuera de la red de recirculación. Espero que se ha quedado claro. A nivel de contabilización, esto es un dibujo que muchas veces se utiliza, he encontrado esto algunas veces y es un error. Esto se hace cuando la recirculación va al interior de la habitación. Entonces, mucha gente hace esto de poner un contador en la ida y un contador en el retorno, pero esto bueno, va a tener un problema porque los circuitos de recirculación, vamos a hacer aquí un ejemplo bastante sencillo. Asumamos que tenemos 50 litros hora constantemente. Al final del día tenemos 1.200 litros. Como los contadores de agua tienen un error asociado que es mayor cuando los caudales son más bajos, entonces podemos tener cerca de 60 litros de error. Entonces yo puedo tener un crédito de agua, pagar nada o pagar el doble. Entonces es una forma de hacer la medición que yo creo que no está muy bien. Bueno, ¿qué se puede hacer? Como el control de presión, hay que poner la contabilización fuera del circuito de recirculación. Por cierto que la tecnología hoy en día permite hacer comunicaciones vía radio, entonces esto es perfectamente posible de hacer, pero realmente normalmente tener este tipo de equipos dentro de la habitación y tantos por veces puede hacer alguna confusión. Otro método que se puede utilizar es utilizando una válvula de equilibrado dinámico constante, un autoflow. En este caso tenemos un contador donde electrónicamente yo puedo indicar que cuando el caudal es de recirculación, cuando estoy por bajo de un determinado caudal, no voy a contabilizar agua caliente sanitaria. Solamente cuando abro un grifo, ahí sí que el caudal sube y entonces me empieza a contabilizar agua de consumo. Esto es algo que también se puede hacer. Muy bien, vamos ahora a mirar los diagramas interiores y lo que se puede hacer para llegar aún más cerca al punto de consumo.
Bueno, hablando un poquito de las diferencias de esta distribución en T versus la distribución con colectores. Bueno, las conexiones a T tienen ventajas que es el ahorro de material. Tengo menos tubo dentro, menos volumen de agua dentro de mi instalación, pero me condiciona un poquito tener estas conexiones empotradas porque, por ejemplo, el PEX no lo puedo empotrar sin caja de visita. El colector tiene un poquito más de tubos, de volumen, pero también tengo más disponibilidad de presión porque todos los circuitos están conectados en paralelo. Bueno, para evitar el agua estancada dentro de mi instalación, yo puedo utilizar este tipo de recirculación. En este caso, la única parte que se queda estancada es la conexión directamente a los puntos de consumo, que así consigo hacer una reducción de volumen estancado bastante significativa. ¿Okay? Entonces, esto ya puedo utilizar, por ejemplo, para una casa donde tengo personas con un riesgo más grande o son más sensibles al problema de contaminación, no solo por Legionela, pero hay muchas otras bacterias a tener en cuenta. Yo puedo también, esto es un tipo de distribución, que es la distribución de paso, se gasta un poquito más de tubo, pero la verdad es que se hace la recirculación, como puedes mirar, va arriba y va abajo. Entonces yo hago una recirculación mucho más cerca del punto de consumo y aquí logro una espectacularmente menor volumen de agua que está estancado. ¿Okay? ¿Qué más? Tengo también una posibilidad de hacer con un grifo electrónico, yo puedo hacer una renovación programada del agua que está contenida en mi instalación, o entonces yo puedo tener también una extracción sanitaria, que esto yo creo que ya estamos hablando de un nivel hospitalario, porque bueno, hace una limpieza o una desinfección controlada, una desinfección térmica de toda mi instalación, y también puedo utilizar esta estación sanitaria, por ejemplo, para hacer muestreos, para hacer un analítico completamente distinto entre agua caliente y agua fría. Entonces, yo creo que este es el final de línea a nivel de distribución centralizada de agua caliente sanitaria. Todos estos dibujos yo voy a compartir con vosotros esta presentación porque hace parte de una revista hidráulica que tenemos nosotros. Todavía no está traducida en castellano. Si estás interesado, puedes también sacarla directamente de nuestra página web italiana, pero así que tengamos una versión española, haremos una sesión Coffee with Calefi dedicada porque realmente es una publicación muy, muy importante. Bueno, otros puntos que yo creo que son bastante importantes también y que ya he mirado problemas son las conducciones de agua caliente y de agua fría. Una vez más, esta norma que habla fundamentalmente de los tratamientos térmicos, de la influencia térmica en el desarrollo de Legionela, habla de tener una tabla muy, muy buena, muy completa de espesores de aislamientos, de distancias que se deben dejar en los planes horizontales verticales cuando tengo una distribución cerca de un suelo radiante, porque el suelo radiante se calienta. Entonces, aborda muchos temas y está muy bien hecha. El ideal era alejar lo más posible, o si es posible tener un portal dedicado para la distribución de agua fría, pero si no es posible, al menos si está todo en el mismo portal, bueno, tal vez ventilar este portal para no acumularse un aire caliente que después pueda calentar la distribución de agua fría. Si tengo una distribución horizontal, poner siempre por debajo la distribución de agua fría. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que la distribución de agua caliente se tiene que mantener caliente en instalaciones de gran dimensión. Y entonces, invariablemente, por mejor que sea el aislamiento, se va a calentar el aire.
y entonces se va a crear una thermocline, una separación de aire caliente y aire frío, y entonces hay que tener atención a esto, no ponerlos alejados, no ponerlos cerca, perdón, la distribución de agua caliente y fría. Y termino. La última transparencia es un dibujo que me gusta bastante, que nos hace refletir un poquito. En algunos países esto es ya una realidad por cuenta de las condiciones meteorológicas externas, y es la recirculación en sistemas de agua fría sanitaria. ¿Okay? En este caso tenemos un depósito con un chiller para mantener la temperatura de agua en un nivel correcto, y el equilibrado se hace a través de válvulas autoflow que solamente me garantizan un calor mínimo de recirculación. Aquí tengo que tener atención que no puedo mantener solamente una bomba, porque la bomba recirculadora acaba a lo largo del tiempo de introducir temperatura, porque te va a hacer un input de temperatura en tu distribución de agua fría, y no quieres esto, ¿no? Quieres mantener el agua fría lo más fría posible para evitar el desarrollo de la bacteria. Bueno, yo creo que eso está todo, y ahora estamos listos para cualquier pregunta que tengan. Voy a abrir aquí la mía cámara. Muy bien, Felipe. Muchas gracias por tu clara exposición, como nos tiene acostumbrados, de verdad. Muchas gracias. Sí, confirmo. Hemos recibido algunas preguntas, de las cuales ahora estamos leyendo unas. Bueno, la primera, José María nos pide que le expliquemos mejor cómo funciona la válvula termostática y el equilibrado en general, porque parece que no entendió todo al 100%. Bueno, déjame volver aquí. La válvula equilibrada, la 116. Sí, se refiere a esta, creo. Muy bien. Entonces, bueno, dentro, tal vez voy a mostrar otra vez aquí el vídeo para que se entienda mejor, porque el vídeo es bastante ilustrativo y se puede mirar bien el impacto que tiene, o la dinámica, por así decir, de este cartucho. Entonces se puede mirar que el cartucho, como es sensible a la temperatura, se dilata y se contrae en función de esa misma temperatura. Pero es importante, este es un punto muy importante, no se cierra porque muchas veces esta válvula se pone en una posición donde podemos tener problemas por ejemplo, si tenemos una tubería vertical, podemos tener una estratificación, ¿no? Entonces el agua caliente se concentra en la parte de arriba, y entonces si tengo una válvula que se queda siempre cerrada, o mejor, una válvula que se cierra completamente, en esta condición puede cerrarse y mantenerse cerrada. Entonces es por esta razón que nunca se cierra. Bueno, a nivel de funcionamiento, en estos gráficos voy a explicar un poquito esto cómo funciona en la versión más sencilla para que entendáis. Entonces, si yo voy a regular mi válvula a 60 grados, esta es la recta de evolución de temperatura de esta válvula. Entonces, es decir que a los 30 grados, bueno, aquí son 30, 35, 40, entonces a los 30 grados mi válvula está totalmente abierta, ¿okay? KV máximo. Por ejemplo, a 40 grados, la temperatura de agua, voy a cruzar esta línea, ¿okay? La línea de 60 grados, y entonces tengo este KV. Y cuando estoy en 60 grados, yo tengo este KV más bajo, el KV mínimo. Y entonces, ya está, es esto, es una progresión en función de la temperatura. Okay. Espero que sea claro ahora, ¿no? Esperamos que sí, que el señor José María pueda entender. Fantástico. Muy bien, después tenemos una pregunta desde nuestra amiga Laura,
que nos pide si podemos explicar un poco más cómo funciona, bueno, cómo actúa la función antiquemadura. La función antiquemadura estará aquí. Ok. Sí, de las mezcladoras. La versión antiquemadura es una funcionalidad que, bueno, esto muchas veces es un argumento de venta, entonces la pregunta está bien. Porque hay mucha gente que declara que es antiquemadura, pero al final la antiquemadura certificado hay pocas. Esta válvula para nosotros es la que tenemos certificada como antiquemadura según la norma ASSE 1017 o 1070 en Estados Unidos. Entonces, para quien está en Colombia y que siguen el código, el International Plumbing Code, pueden encontrar esta referencia. En Europa hay las normas inglesas, TMB 2 y 3, que declaran específicamente la utilización de válvulas antiquemadura. Bueno, pero ¿qué es esto? Entonces, ya os expliqué que el delta T de 10 grados entre la agua caliente que llega a la válvula y la mezcla es una condición para que la antiquemadura esté activada. ¿Y cómo funciona? Es que, bueno, cuando cierro si por ejemplo tengo un problema de suministro de agua fría, la válvula, si tengo una población vulnerable, puedo tener graves problemas de quemaduras. Entonces, y es por eso que es antiquemadura. Es que cuando tengo una condición de falta de agua fría, la válvula se cierra prácticamente. ¿Y por qué se cierra? Porque dirá que, por ejemplo, la regulación, el rango de regulación es de 30 a 50 y si reparas, por ejemplo, las otras, esta es 30, 50, 65, esta es distinto, prácticamente todas van a 65, menos estas dos. Y esto tiene una razón, es que cuando se hace una distribución en alta temperatura de seguridad, por así decir, antidegenera, se trabaja cerca de los 60 grados. Entonces, aunque ponga mi sistema al máximo de la mezcladora, yo tengo mi funcionalidad antiquemadura garantizada. Y entonces, esto es la válvula en términos de performance más potente que tenemos a este respecto. Las otras, para garantizar esta funcionalidad que no llamamos antiquemadura, pero sí cierre térmico, tiene que garantizarse 15 grados entre la agua caliente y la mezcla. Bueno, perfecto. Sí, creo que es bastante claro, sinceramente. Veo que los participantes están mandando varias preguntas. Es que no tenemos tiempo para responder a todas. De todas formas, aquí tenemos una pregunta más sí. desde Juan, que nos pide cuánto caudal nos dan estas mezcladoras. Bueno, estas mezcladoras son típicamente para puntos de consumo, no son mezcladoras de distribución. Las mezcladoras de distribución necesitan de un caudal mínimo garantizado normalmente por la red de recirculación. En estos casos, las versiones más grandes pueden llegar hasta 50 litros por minuto con una pérdida de carga de un bar. Y entonces yo puedo decir que, bueno, unas 4 o 5 duchas, desde que sean duchas de bajo caudal, pueden llegar. Y con un caudal mínimo bastante bajo. Pero el límite físico es este, no se puede hacer más. Perfecto. Pero esto mira, puedes consultar en la página web con los modelos que quieras. Después puedes consultar esta misma presentación. Lo puedes buscar en la página web y tienes toda la información de KVs que necesitas para anticipar las cuestiones. Muy bien. Perfecto, sí, no tenemos tiempo más y podemos garantizar que vamos a contestar a todas las preguntas que nos han mandado, que son muy interesantes. Y perfecto, gracias de nuevo, Felipe. Les recuerdo que la presentación también está disponible aquí. Es suficiente presionar sí. el botón a la derecha, el
documentos. O alternativamente pueden volver a ver este webinar en la página web, en la página YouTube de Calefi. Sí, sí. Exactamente. Bueno, aprovecho para agradecer a Coal, a nuestro team de la Comercial Vasco-Catalana en España, a su excelente equipo, para involucrar a todos estos participantes desde el mercado español, que son muchos, realmente muchos. Así como a nuestro Pablo Vázquez y Andrea Zardo por el gran trabajo en el área de Latinoamérica. Y perfecto. Muchas gracias a todos. Buen resto del día y hasta el próximo webinar con Calefi. Hasta el próximo. Adiós. Ciao Filippo.